Cuando alguien crea algo nuevo, ya sea una canción, un libro o un invento, de repente nacen unos derechos sobre esa creación. Pero, ¿son todos iguales? Pues no. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esa naturaleza dual, casi como dos almas que tienen los derechos de la creatividad. A ver, esta es una pregunta con miga fe, porque claro, nuestra idea de propiedad suele ser sobre cosas que podemos tocar y ver, una casa, un coche, pero ¿qué pasa con algo que no es físico, algo intangible, como una melodía que se te ocurre de repente o una fórmula secreta? ¿Cómo se es dueño de eso? Bueno, para entender todo esto tenemos que familiarizarnos con un término un poco técnico pero muy útil. Resulta que hay propiedades que no encajan en el molde tradicional y en el mundo del derecho se les llama sui generis. Viene del latín y significa algo así como de su propio género. O sea que son especiales. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ley reconoce que el talento, el ingenio, el esfuerzo que se pone en crear algo merece protección, aunque no lo puedas guardar en una caja. Y estas son precisamente las propiedades que vamos a analizar hoy. Vale, para no perdernos en este mundo de conceptos, lo mejor es empezar con una especie de mapa. Así podemos ver dónde encaja exactamente nuestro tema dentro de todo el panorama legal. Este esquema lo deja todo muy claro. Como vemos, hay tres grandes áreas de estas propiedades especiales, pero nosotros nos vamos a centrar en una en concreto, la propiedad intelectual. Es la que protege el ingenio humano, y ya veréis que dentro de ella se abre todo un universo. Bien, es que la propiedad intelectual no es un bloque único y ya está. ¿Qué va? Se divide en dos grandes ramas, y cada una protege cosas muy diferentes, aunque a veces la gente las confunda. Aquí está la gran distinción. Por un lado tenemos la propiedad industrial. Esto va de invenciones, como la patente de un motor nuevo o las marcas que todos conocemos. Y por otro están los derechos de autor, que protegen las creaciones del espíritu, por así decirlo, un libro, una pintura, una canción. Y esta pregunta nos lleva a un problema súper habitual. Imaginemos que alguien tiene una fórmula increíble para algo, pero no la registra de forma oficial. ¿Qué derechos tiene sobre ella? ¿Alguno? Pues mira, este es el caso real de Farmacias Cruz Roja. Se encontraron con una crema que parecía milagrosa, pero su creador no había hecho ni un solo trámite legal. Y claro, esto genera una inseguridad tremenda. ¿Se puede comprar algo que legalmente no tiene un dueño registrado? Y esto nos deja la primera gran lección del día. En el mundo de las patentes y las marcas, si no hay registro es como si la propiedad estuviera en el aire. Es muy difícil de proteger y desde luego casi imposible de vender con seguridad. El registro lo es todo. Vale, dejamos la propiedad industrial y nos vamos a la otra rama, los derechos de autor. Y aquí, ojo, porque las reglas del juego cambian por completo. Un autor tiene una conexión con su obra que es mucho más profunda y que se divide, como decíamos, en dos facetas. A diferencia de un invento, una novela o una sinfonía nacen protegidas, desde el mismo instante en que se escriben o se graban. No hace falta ir a ninguna oficina ni registrar nada, es un principio fundamental. Y desde ese momento, el creador ya tiene dos paquetes de derechos distintos. Antes de comparar los dos tipos de derechos, vamos a fijarnos un segundo en la parte económica. Como se ve en el mapa, los derechos patrimoniales son básicamente los que permiten ganar dinero con una obra, el derecho a reproducirla, a distribuirla, en definitiva, a explotarla comercialmente. Y con esto llegamos al corazón de la cuestión. La distinción más importante en los derechos de autor es entender qué parte de la autoría se puede negociar y vender y qué parte se queda con el creador para siempre, pase lo que pase. Pensemos en los derechos morales como si fueran el ADN del autor dentro de su creación. Son inseparables. Es el derecho a que tu nombre aparezca en la portada y el derecho a impedir que alguien deforme o destroce tu obra. Y lo más importante, este derecho no se puede vender, no se puede renunciar a él, nunca. Por otro lado, los derechos patrimoniales son la parte, digamos, comercial del asunto. Son los que permiten a un músico vender los derechos de su canción para una peli o a un escritor ceder los derechos de publicación a una editorial. Estos sí que son un activo con el que se puede negociar. Esta comparación lo resume todo a la perfección. Los derechos morales son para siempre, no se pueden vender y son intocables. Los patrimoniales, en cambio, tienen fecha de caducidad, se pueden transferir como cualquier otra propiedad y la ley puede limitar su uso. Son, de verdad, dos almas en una misma creación. Hemos dicho que los derechos patrimoniales son temporales. Entonces, ¿qué pasa cuando ese tiempo se acaba? Pues pasa algo maravilloso. La creatividad se libera para que todo el mundo pueda usarla. El dominio público es como el destino final de todas las obras. Una vez que el plazo de protección económica se agota, la obra deja de tener un dueño comercial y pasa a ser de toda la humanidad, de todos. Pero, ¿cuánto dura exactamente esa protección? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues no es para siempre.
La ley establece un plazo muy concreto y en la legislación colombiana, que es la que tomamos de referencia aquí, ese número mágico es de 80 años. La fórmula es bastante clara. Contamos toda la vida del creador y desde el día de su muerte empieza una cuenta atrás de 80 años. Cuando ese plazo se cumple, la barrera económica que protegía la obra desaparece. Vamos con otro caso práctico para que se entienda bien. Una discográfica quiso usar los poemas de Tomás Carrasquilla, que murió en 1940. No hubo acuerdo. La pregunta es, si hacemos las cuentas, ¿ha pasado ya ese plazo de 80 años? Pues sí, efectivamente. Desde finales de 2020, la obra de Carrasquilla es de dominio público, así que esa discográfica ya no necesita el permiso de nadie para usar sus poemas. Pueden hacerlo libremente, como puede hacerlo cualquiera. Eso sí, ojo, siempre respetando los derechos morales, como el de reconocer que él es el autor. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. El dominio público no es un cementerio de obras olvidadas, para nada. Es más bien un jardín súper fértil del que no dejan de brotar creaciones nuevas. Pensemos en Shakespeare, en Beethoven, en Da Vinci. Todos ellos alimentan nuestra cultura hoy, porque sus obras en su momento se liberaron para todos. Al final, la creatividad de hoy se construye sobre los hombros de la creatividad de ayer.